Hola gente, ¿cómo andan? Hago este video para responderles sus preguntas acerca de los riesgos de la hipnosis, si es que hay algún peligro en utilizar esta técnica, si es que la recomiendo en todos los casos, o si hay algunos casos en los cuales esta técnica no se puede realizar o si es peligroso utilizarla. Entonces en este video lo que les quiero compartir es qué es lo que hay que tener en cuenta al momento de realizar esta técnica, al momento de recibir este tipo de servicios de parte de un hipnoterapeuta y además algunas recomendaciones personales que sé que no todos los hipnoterapeutas van a pensar como yo en este sentido, pero les voy a contar a partir de mi propia experiencia y de mi propia investigación. Cualquier persona que haya estudiado y que se haya certificado en esta técnica, es decir, que tenga el aval de alguna institución o de algún lugar específico donde se desarrolle la investigación en esta técnica, la utilización, como les digo, que se brinde algún tipo de certificado o título por haber aprendido esta técnica, por lo pronto tengan en cuenta que en esos casos es absolutamente cero el riesgo que se corre. Porque cualquier persona como yo que estudiamos esta técnica y que aprendimos todo lo que hay que tener en cuenta, tomamos los recaudos que hay que tomar y preguntamos las diferentes cuestiones que hay que preguntar en cada caso, entonces no es riesgoso. Ahora, dicho esto, obviamente como pasa con cualquier tipo de terapia, con diferentes tipos de técnicas, hay cuestiones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, casos en los cuales están diagnosticados de algún tipo de trastorno mental, por ejemplo, esquizofrenia o algún trastorno que esté relacionado con la psicosis o un trastorno bipolar, cuestiones por el estilo, no es recomendable utilizar esta técnica. También los casos que estén, por ejemplo, tomando alguna medicación psiquiátrica, como por ejemplo un antipsicótico, porque en esos casos donde ya se está tomando ese tipo de medicación, interfiere con la experiencia. La persona se puede quedar dormida, puede ser que preste menos atención, puede ser que inclusive tenga un poco más de dificultad para prestar atención a determinadas visualizaciones, a ciertas imágenes. Entonces es un poco difícil en esos casos, por lo tanto, para quienes están tomando alguna medicación psiquiátrica no es recomendable. Tampoco es recomendable que una persona realice una sesión de hipnosis bajo los efectos del alcohol o de algún tipo de droga. También esto tiene que ver con que la persona no va a poder concentrarse, va a tener más tendencia a dormirse, va a tener más tendencia a imaginarse cuestiones que no tienen que ver con el estado natural de la hipnosis, porque recordamos que la técnica de la hipnosis es totalmente natural, es un proceso que se realiza con mucha tranquilidad, con mucha paciencia, como les mencioné en otro de los videos. Pasar por los estados mentales, por ejemplo alfa y también por el estado zeta, son estados totalmente naturales en la mente. Entonces, ese es el estado mental en el cual se realiza la sesión de hipnosis. Pero cuando se está bajo el efecto de algún estupefaciente o del alcohol, es todo mucho más volátil y en ese caso está clarísimo que sería muchísimo menos eficaz el efecto. Por lo tanto, no es posible hacerlo bajo el efecto de esas sustancias. También vale aclarar que en casos donde, por ejemplo, la persona tiene problemas auditivos o problemas para hablar, sea alguna dificultad o porque directamente la persona sea sorda o sea muda, es muy difícil porque la técnica está pensada para alguien que pueda escuchar lo que se le está diciendo y que además pueda expresar a través de su voz lo que va sintiendo, lo que va visualizando, lo que va experimentando. Sinceramente desconozco si hay alguna versión de esta técnica que se pueda realizar en ese tipo de casos, pero hasta donde yo lo tengo entendido no es posible. Dicho esto, les digo mis recomendaciones personales y aclaro, no todos los hipnoterapeutas van a estar de acuerdo conmigo en estas cuestiones que yo estoy diciendo, pero son mis recomendaciones y espero que les sirva. Por un lado, yo no recomiendo que se realice la hipnosis vía internet. ¿Por qué? Si bien se pueden tomar algunos recaudos como para que tenga cierta eficacia a través de internet, la verdad es que según mi punto de vista no es del todo responsable hacer esta técnica a través de internet. Esto también se los menciono porque yo como psicólogo brindo sesiones online. Inclusive teniendo sesiones online de psicología, muchas veces sucede que se entrecorta el audio o hay que hacer una reconexión, es decir, es lo más natural del mundo para cualquier persona que alguna vez hizo una videollamada, sabe que hay muchos casos donde en algún momento se entrecorta o se corta un poco. Cuando estamos hablando en una situación de persona a persona hablando bajo el estado de vigilia normal, no es un problema. Es decir, es un poco incómodo, pero no hay problema en reconectar, llamar de vuelta, pedir que la persona repita lo que dijo. Pero en un estado de hipnosis esto es un poco más delicado, porque supongamos que se corta internet en el medio,
La persona puede ser que se quede un rato esperando que el hipnoterapeuta diga algo, puede ser que la persona esté sumergida en un sueño tal que se le complique mucho tener que despertarse, hacer una llamada nuevamente, o mismo si se aletarga la respuesta o se entrecorta el audio de una persona o de la otra, hace que todo sea muchísimo más desprolijo y muchísimo menos probable que funcione con la eficacia que sí puede tener cuando se hace presencialmente. Entonces, según mi punto de vista, no es recomendable hacerlo de forma online. Bueno, y tal vez la parte donde mi punto de vista difiere bastante de la mayoría de los hipnoterapeutas es que yo creo que un buen recaudo para realizar la hipnosis es que la persona que brinda la sesión de hipnosis sea también por lo menos psicólogo. Y supongamos que no es psicólogo, que tal vez sea psiquiatra, que tal vez sea médico, que tal vez tenga alguna instrucción que tenga que ver con la medicina, por ejemplo, ser una enfermera o algo así, estaría bien. Pero lo que me refiero es que sea una persona que tenga una instrucción en el campo de la salud mental o de la medicina. Esto no significa que una persona que no tenga esa formación no pueda brindar una sesión de hipnosis. Es más, la mayoría de las personas que brindan las terapias con hipnosis no tienen esa formación. Pero ¿por qué yo recomiendo que la persona que brinda la sesión de hipnosis tenga esta formación? Hay un montón de cuestiones que cuando uno estudia la carrera de psicología o mismo una carrera de medicina, uno aprende, y esto tiene que ver justamente con el tratamiento. En cambio, cuando una persona estudia únicamente una técnica de hipnosis, aprende algunos detalles de cómo hay que tratar a la persona o mismo los detalles técnicos de la terapia en sí misma, pero no profundiza al nivel al que yo considero que sí hay que profundizar en el entendimiento del psiquismo, el entendimiento de la salud mental en general, el entendimiento también, como les mencionaba antes, de diferentes trastornos mentales, los efectos que pueden tener ciertas medicaciones sobre las personas y un montón de cuestiones que, como les digo, si uno tiene una formación académica en alguna de estas áreas, sí lo va a tener en cuenta naturalmente. Pero si solamente se formó en hipnosis, seguramente o no lo va a tener en cuenta o es muy probable que lo tenga menos en cuenta que una persona que está formada, como les digo, en psicología o en medicina o algo muy similar. Vale aclarar además que si uno ve a lo largo de la historia las diferentes personas que se dedicaron a utilizar la hipnosis, en la grandísima mayoría de los casos eran médicos y en los pocos casos en los cuales tal vez o no eran médicos, o no eran psiquiatras, o no eran psicólogos, se dio por diferentes circunstancias muy particulares. Entonces no sería un buen caso a seguir decir, no hace falta estudiar psicología, no hace falta ser médico, no hace falta ser enfermero, no hace falta tener alguna formación académica. La verdad que pienso que suma muchísimo que la persona que brinde la sesión tenga una formación de esas características. Obviamente que cada uno es libre de elegir tomar este tipo de terapia con quien quiera, pero desde mi punto de vista, mi recomendación es que si pueden elegir y que la persona que les brinde la sesión de hipnosis sea una persona que además sea psicólogo o que además sea psiquiatra o algo así, en ese caso va a ser muchísimo mejor. Bueno, estas son mis recomendaciones, espero haber sido claro. Cualquier otra duda o consulta que tengan al respecto, obviamente no duden en consultarme. Es un tema obviamente delicado como cualquier tipo de terapia y está buenísimo que si uno tiene dudas las pueda preguntar y pueda obtener las respuestas que además obviamente le den más seguridad acerca del tratamiento y acerca de quién brinda el tratamiento. Así que es totalmente entendible que surjan estas dudas y estas preguntas y cualquier otra cuestión que quieran preguntarme al respecto me pueden escribir y obviamente que les voy a responder. Bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video de Salir del Laberinto.